Hola chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura, ¿no? A cada rato me presento. Pero bueno, por si acaso te olvides, pues hijo mío. A ver, vamos a desarrollar un tema importante. Sí, profesor va a decir lo mismo, como todos los temas. Ah, muy bien, ¿qué comes que adivinas, hijo mío? La generación del 98. Ok, la generación del 98. Miren, la generación del 98 pertenece a la llamada época contemporánea de la literatura española. Ok, a ver, contexto histórico. 1898. España pierde sus últimas colonias. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Ok, España queda relegada a lo más ínfimo de su espíritu, administrativa, política, culturalmente, muchachos. Ok, España acababa de perder la guerra contra Estados Unidos. Estamos en 1896 y en 1898 se firma el Acta de París. España perdió sus últimas colonias. ¿Estamos? Pues bien, chicos, eso hace que España sea cuestionada por los propios españoles. Y entre estos, un grupo de escritores e intelectuales que justamente conformarán la generación del 98. Con todo respeto, chicos lindos, vamos a llamarla G98. ¿Qué es la G del 98? Escritores españoles, dato importante, que reflexionan sobre la crítica situación de España. Es una generación de escritores que ha sentido la pegada, por decir así, de haber perdido sus últimas colonias. La crisis política, administrativa, económica, incluso cultural, lleva a estos escritores a cuestionar a España, pero por amor a España. ¿Entendido? Hay una honda preocupación, chicos, por la situación de España. En otras palabras, una generación que se comprometió con la situación de entonces. ¿Ok? Intención. Vamos, chicos, intención. Siempre hay un sentido, hay un objetivo. O sea, ¿qué pretende la generación del 98, papi? Reivindicar el espíritu español, tan alicaído. Te he dicho, el espíritu español se había relegado a lo más ínfimo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo buscan reivindicar el espíritu español? Oído la música, estamos hablando de identidad, ¿no es cierto? A través de la historia y la tradición. Oiga, jóvenes, España ha tenido su época gloriosa, siglos XV, XVI, ¿se acuerdan? Y sus grandes dominios geopolíticos. España tuvo una época de vanagloria, de orgullo histórico. Pues eso ya se perdió. Pero la G98 hablará de esa época, con el afán de ¿qué? De recuperar ese orgullo, esa identidad y la tradición que nunca se pierde, ¿no es cierto? La tradición se conserva. Entonces la G98, mediante la historia y la tradición, buscaron reivindicar ya el espíritu español, jóvenes. Por supuesto, la generación del 98 tiene un marcado sello nacional, ¿ok? Un marcado sello nacional, pero esto no quiere decir que cerraron sus puertas a influencias foráneas para enriquecer justamente su espíritu. ¿Ok? A ver, características. Exaltación del paisaje castellano. Chicos, España tiene muchas regiones famosas. Cataluña, ¿no? Andalucía, Galicia, Castilla. Sin embargo, es Castilla la que dominó, ¿me entiendes?,
mucha parte del mundo, con su lengua, el castellano, ¿no es cierto? Castilla tradicionalmente se ha enseñoreado, se ha enseñoreado sobre España y sobre mucha parte del mundo. Por eso que la G98, a través de sus obras, exaltan el paisaje castellano, su gente, su geografía, su paisaje, etc. ¿Ok? Muchas obras puntualmente describen lo que es Castilla. Por ejemplo, Campos de Castilla, del gran Antonio Machado. Castilla, la obra Castilla, de Azorín. Camino de Perfección, de Pío Baroja. ¿Ya? O sea, hay una, ¿me entiendes? Una radiación castellana en las obras de la G98. Y dentro de lo que llamamos tradición, chicos, la G98 valora a los escritores de la Edad de Oro española. ¿Se acuerdan? La gloriosa Edad de Oro. Cervantes, Calderón, Góngora, Lope, Manrique, ¿no? Aunque Manrique es un poco antes. Pero ahí están valorados estos autores. 3. Se reflexiona sobre la situación y eso será expresado con un estilo sencillo, ¿ya? Con un estilo depurado, preciso y concreto. Preferencia por el ensayo. La G98 cultivó todos los géneros literarios, pero de preferencia el ensayo, ya que el ensayo es el género literario en donde se puede analizar, reflexionar una situación o un tema determinados. ¿No es cierto, chicos? Profunda preocupación social. Le importa a la G98 la situación social de España. ¿Ok? Fíjate, el pueblo se movió bastante en ese entonces. Por ejemplo, los campesinos tomaron la ciudad de Madrid. Habían reclamos por aquí y por allá, cambio de sistema político, se hablaba de república contra la monarquía. Todo eso también le preocupó a la generación del 98, la parte social, pero también la parte existencial. O sea, la situación del hombre en la sociedad, la situación del hombre en la propia vida, en la propia existencia. Muchos de los miembros de esta generación, chicos, tuvieron apuntes filosóficos sobre el hombre frente a la vida, porque todo este cuestionamiento social, político, llevó también pues a un cuestionamiento existencial, filosófico, ¿no? ¿Qué somos? Se preguntaría, por ejemplo, Miguel de Unamuno, pero no, ¿qué somos desde un punto de vista universal? Sino ¿qué somos como España? ¿Qué somos como españoles? Pero claro, a partir de ahí podría también apuntarse, ¿no?, un cuestionamiento universal acerca de la existencia del hombre. Un dato importante. En América, en nuestro continente obviamente, en 1888, Rubén Darío publica Azul, magnífica obra que reúne libros y cuentos. El modernismo, muchachos, empieza a irradiar en España. Ustedes saben que el modernismo fue un movimiento americano, hispanoamericano, de renovación de la poesía hispanoamericana, ¿sí? Pero llegó a España y muchos de los miembros de la generación del 98 se adhirieron a este estilo modernista. ¿Ya? Muy bien. A ver, principales representantes. Miguel de Unamuno es el líder de la generación del 98. Miguel de Unamuno, autor de En torno al casticismo. Mira, ahí es un ensayo. En torno al casticismo ya gira en torno a la identidad española. La vida de Don Quijote y Sancho también es un ensayo. En este ensayo, Unamuno reflexiona sobre
el espíritu quijotesco. Don Quijote y su idealismo. Don Quijote y sus ideales de justicia, ¿no? De lucha. Hay una, digamos, una aproximación a qué? A decir que en España en esa época faltaban Quijotes, que sean idealistas, luchadores. Niebla, novela famosa de Unamuno. Otro representante, Azorín, seudónimo de José Martínez Ruiz. Azorín es el que bautizó a esta generación con el nombre del 98. Autor de Los Pueblos, Ruta de Don Quijote, Castilla, todos ensayos. Ensayos, muchos lo han tildado de ensayos paisajistas, porque justamente describe el paisaje castellano. Antonio Machado, el poeta de la generación, llamado el cantor de Castilla, justamente autor de Campos de Castilla, que es poesía. Y otro autor importante, Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo, que también es poesía. Ustedes saben, chicos lindos, que la poesía usa el verso mayormente. Juan Ramón Jiménez usó la prosa, la llamada prosa poética, ¿no? Para componer esta famosa obra, Platero y yo, una tierna elegía. Elegía, tú sabes que es tristeza, sobre un borriquillo y la naturaleza andaluza. Muchachos, Platero y yo era un borriquillo. Mira, un texto de Platero y yo, o mejor dicho, el texto inicial de Platero y yo dice: suave, pequeño, peludo. Oye, profe, ¿qué pasa? Así se describe a Platero, chicos. ¿Qué te pasa, hijo? Entonces, mira, suave, pequeño y peludo, tan blando por fuera que diría yo todo de algodón. No, la obra está escrita en primera persona porque el yo se refiere al autor y a las vivencias que tuvo en su niñez con aquel amado borriquillo de color plateado, ¿sí? Chicos, esta obra es una descripción hermosa, ya, de Platero y la naturaleza de Andalucía. Elegía porque hay mucha nostalgia ligada a la tristeza, sobre todo cuando Platero muere. ¿Ok? Juan Ramón Jiménez, al hablar de esta obra, dijo que inicialmente era para niños, pero que fue creciendo en fama y también gustó a los mayores. Juan Ramón Jiménez leyó una frase del alemán Schiller que decía: mientras haya niños en el mundo, habrá edad de oro. Y eso le incitó, le inspiró para escribir esta famosa obra, Platero y yo, muchachos. Les digo algo, Juan Ramón Jiménez se le ubica dentro de la generación del 98 por época. Pero haciendo un análisis, hijo lindo, Juan Ramón Jiménez fue un poeta puro, que anduvo por el modernismo, luego por el vanguardismo y luego en un estilo propio. O sea, no, digamos, se notó a él como un preocupado social de la situación que España vivía tras haber perdido sus últimas colonias. ¿Ok? Pero por época lo consideramos dentro de la generación del 98. ¿Ok, chicos? Entonces, generación del 98, preocupación social, manifestada a través del ensayo, en un estilo sencillo, preocupados por recuperar la identidad española y por ya mejorar la situación social, política y cultural. La generación del 98 fue una generación de reflexión sobre España. Muy bien, muchachos. Hemos dado pues generalidades de la generación del 98, ¿no? Y ya, ojo, en tu cabecita linda ya debes tener, ¿me entiendes?, las ideas de qué trató, ¿no? De qué se orientó, ¿no? Hacia qué se orientó la generación del 98. ¿Ok? Mira, vamos a resumir rapidito
esta obra de Miguel de Unamuno llamada Niebla. Ok, Niebla, ¿sí? Bueno, Miguel de Unamuno tuvo una palabra especial para sus novelas. Nivolas. ¿Oye qué? Nivolas. Con V, chicos, por favor. ¿Ya? ¿Qué les pasa? Nivolas. Entonces, niebla, según, ¿no?, la palabra de Unamuno, es una nivola. Es un neologismo creado por Unamuno para designar sus novelas. ¿Y por qué le llama nivola? Porque trata de diferenciarse de las novelas tradicionales, ¿ok? Para que él pueda participar de ellas. Ojo, en Niebla, Miguel de Unamuno también participa, directo como personaje y con el nombre de Miguel de Unamuno, ¿sí? Y el autor va conduciendo la trama, la historia de la obra, de la novela. ¿Me entiendes? Y para no ser criticado por los novelistas tradicionales, pues dijo, la llamaré Nivola. ¿Me entiendes? ¿Ya? A ver, chicos. Esta novela, acá dice ya Nivola, existencialista. Recuerda tú que la generación del 98 ya tuvo preocupaciones existenciales sobre el destino inevitable de la muerte, muchachos. ¿Ok? Unamuno fue filósofo de tendencia existencialista. Unos dicen que era ateo, otros que agnóstico, pero siempre estuvo ahí latiendo, late que late, ¿me entiendes? Latiendo la idea de Dios en su pensamiento, ¿ok? Tiene una novela, tiene un ensayo llamado La agonía del cristianismo, ¿no? En alusión a que el cristianismo se estaba muriendo, ¿ok? Pero bueno, era su opinión, como filósofo tenía derecho a opinar, ¿no es cierto? ¿Ya? Otros decían de que creció en un hogar católico y que poco a poco, leyendo a filósofos existencialistas, viendo la propia vida, la propia existencia, ¿no?, se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Ok? Pero también en él había esta idea, ¿no?, de que Dios no entra en la razón, sino en la fe. Y ahí viene un poco la disputa, ¿me entiendes? Ahí viene un poco la lucha entre la razón y ¿qué? Y la fe, ¿me entiendes? Bonito tema, encantador, que no tiene límites, ¿ah?, como toda filosofía, ¿no es cierto, hijo? Muy bien, a ver, Niebla tiene como personaje principal a Augusto Pérez. Tal vez un nombre común, como a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a él. Bueno, en resumen dice acá, el protagonista es Augusto Pérez, que cuestiona a su creador. A eso vamos a llegar. A ver, Augusto Pérez había estudiado Derecho. Vivía con su madre viuda. Era una persona de pocas palabras, irresoluta. O sea, una persona que solo reflexionaba, pensaba, cuestionaba, filosofaba, pero poca resoluta. O sea, una persona de poca acción. ¿Ah? Un día caminando por la calle, conoce a una chica, Eugenia del Arco. Una chica muy bonita, de andar coqueto y rítmico. Quedó prendado de su belleza. Eugenia del Arco era pianista, aunque odiaba la música. Qué contradicción. En muchos de los personajes de Unamuno se ve la contradicción del propio autor. Pero Eugenia del Arco se ganaba la vida enseñando clases de piano o dando clases de piano. ¿Ok? Él empezó a cortejarla, ¿ya? Pero ella le dijo, yo tengo novio, llamado Mauricio. Entonces, dolido,
Augusto Pérez decide entablar una relación con una de sus sirvientas ocasionales, con Rosario, Charito, ¿sí? La que le planchaba, claro, la ropa, ¿sí? La que le planchaba, ¿ok? Entonces mantuvo una relación con ella. Se puede decir que por despecho, ¿no? Eugenia del Arco, movida tal vez por los celos o por ese afán de competencia que le puede suceder a muchas personas, a ti como, ¿no? Como a quien habla, decide y tuvo una ruptura con Mauricio, su novio vago, era recontra vago su novio. En cambio era todo lo contrario, trabajadora, no te digo que daba clases de piano para sustentarse. Entonces decide estar con Augusto Pérez. Es más, planifican la boda, ¿ya? Luego una carta llega a manos de Augusto Pérez. A ver, carta de Eugenia, donde le dice que no va más la relación y que ha decidido irse con Mauricio a provincia. Ella ha conseguido un trabajo gracias a Augusto Pérez y se va con Mauricio, el vago ese, mantenido ese, ¿ya? Esa ha sido la decisión de Eugenia. ¡Oh, no! Entonces se entristeció mucho Augusto Pérez, entró en una profunda depresión y dijo, me voy a suicidar. Ante esa decisión, Augusto Pérez va a Salamanca a buscar a Miguel de Unamuno, ¿ya? Y entablan un memorable diálogo entre el personaje y el autor. Chicos, el autor ya sabe lo que ha decidido quién, Augusto Pérez. Total, ¿qué cosa es? Es su personaje, ¿no? Pues de todas maneras él le dice, ¿sabes qué? Yo voy a matarme. Miguel de Unamuno le dice, suave, suave, ¿cómo que te vas a matar? Si no es mi plan eso. Mi plan es que tú mueras, pero no suicidándote. Además yo te he creado. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Así? Entonces tú me has creado que para yo morir al final, yo para sufrir. Pero es parte de mi plan de la historia y tú no puedes oponerte. ¿No ves que yo te he creado? O sea que tú quieres manejarme a tu antojo. Por eso dice, chicos, cuestiona a su creador. Hay una función acá, creador Dios, que vendría a ser Unamuno, ¿ok? Que le ha impuesto a Augusto Pérez un papel en su vida. Pero Augusto Pérez reacciona ante ese papel, ¿sí o no? Existencialista, ¿no? ¿Por qué? Porque esa actitud es de muchos hombres de la tierra, ¿o no? Cuestionar a su creador, ¿sí? Si es que cree. ¿Dónde está tu mano para salvarme? ¿No? Le pregunta Augusto Pérez a Miguel de Unamuno. Pero ¿a qué te refieres con salvarte? Tú eres mi creación y sobre esa base tú tienes que andar. Anda tú, le dice si quieres. No es como tú quieres, le dice Augusto Pérez a Miguel de Unamuno. ¿Ya? Y además le dice Augusto Pérez a Unamuno, además tú también vas a morir. ¿Ya? Es más, hasta los lectores que nos van a leer también van a morir. Todos van a morir. Y Augusto Pérez se fue, dejando con dudas a Miguel de Unamuno. Hasta el creador se puso a dudar. ¿Ok? Como decir, ¿habré hecho una buena creación? Así, mis muchachos, Augusto Pérez se va y decide dejar de soñar. Y al dejar de soñar, el autor dice, desnace. Una palabra contradictoria, desnace, que quiere decir que finalmente se muere. ¿Ok? Bien, chicos, es una novela muy simpática, yo los invito a que ustedes lo lean y saquen muchas conclusiones, ¿no? Sobre la propia existencia. Campos de Castilla. ¿De quién es? A ver, ¿de quién es, papi? Muy bien,
de Antonio Machado, ya el poeta de la generación del 98. Chicos, Antonio Machado también se adhirió al modernismo. Tenía una obra, Las Soledades, ¿no? Título parecido al de Góngora, ¿sí? Las Soledades. Esta obra fue de estilo modernista, pero con esta obra se aleja de este movimiento. Considerada la obra 98ista de Machado, 98ista, ¿no? La época, generación del 98. Entre los temas que destacan en esta obra tenemos el paisaje castellano, sus gentes, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, sus árboles, sus símbolos. O sea, se identifica con este paisaje. Por eso dice acá, también expresa la sensibilidad del poeta ante este paisaje. Muchachos, es también una obra muy existencialista, debido a que esta obra él la escribe motivado por la muerte de su esposa Leonor, que marcó hondamente su alma. Por eso el amor y la muerte, como el destino y la existencia, también son temas de Campos de Castilla. Otro de los temas, acá tenemos, papi, es la visión histórico-política de España, por la situación que se vive, ya tú lo sabes. Habla del pasado, el gran pasado español, habla del presente, el desastroso presente español, pero anhelando un futuro mejor para España, ¿ok? Desde el punto de vista formal, muchachos, en la obra predominan los versos alejandrinos y octosílabos. ¿Ya? Son más de 300 poemas que conforman Campos de Castilla. Los alejandrinos son versos de 14 sílabas, octosílabos son versos de 8 sílabas. ¿Ok? Habla mucho de Castilla, dentro de ella mucho menciona Soria, ¿no? Una región importante en la vida de Machado, del río Duero y de sus riberas, ¿no? En fin, hay una sensibilidad profunda del autor con toda esta región, muchachos. ¿Ok? Uno de los poemas más famosos de esta obra, y espero pues que al escucharlo podamos también reflexionar acerca de la existencia y de la vida, ¿no? Proverbios y Cantares. Profesor, ¿cómo dice? Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Eso ha sido el resumen de Campos de Castilla de Antonio Machado. Y nuestro tema, generación del 98. Bien, chicos.